Aubiblio presenta Los dos viejos, escrito por León Tolstoy. La mujer le expresó: Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros ancestros adoraron en esta montaña, mientras que ustedes afirman que en Jerusalén es el lugar adecuado para la oración. Jesús le respondió: Mujer, ten confianza en mí. Llegará el momento en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Sin embargo, ese momento está llegando, y de hecho, ya está aquí, cuando los auténticos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, pues tales adoradores son los que el Padre busca que sean sus adoradores. Juan 4, 19 al 21 y 23. Capítulo 1. Había una vez dos viejos que decidieron viajar para venerar a Dios en Jerusalén. Uno era un agricultor próspero llamado Efim Tarasish Shebelev. Su compañero Eliseo Bodrov no tenía tanta fortuna. Efim era un individuo sólido, respetable y decidido. No consumía alcohol, tabaco ni rapé y jamás había dicho una mala palabra. Fue líder en su comunidad 2 veces y al retirarse todo estaba en regla. Tenía una gran familia, 2 hijos y un nieto casado que residían con él. Era robusto, con una barba larga y erecta y solo después de los 60 algunos cabellos grises adornaron su barba. Eliseo tenía una posición económica intermedia. En sus años jóvenes trabajó como carpintero, pero con la edad se dedicó a la apicultura en casa. Uno de sus hijos se había ido en busca de empleo, el otro permanecía en el hogar. Eliseo era un viejo cordial y jovial. Si bien a veces bebía y consumía rapé, y le encantaba entonar canciones, era un hombre tranquilo que mantenía buenas relaciones con su entorno. De estatura baja y tez oscura, su barba era rizada y al igual que el profeta Eliseo tenía poco cabello. Desde hacía años, ambos habían prometido ir en peregrinación a Jerusalén juntos. Sin embargo, Efim siempre estaba ocupado. Tras finalizar una tarea, surgía otra. Primero organizó la boda de su nieto, luego aguardó el regreso de su hijo del servicio militar y posteriormente inició la construcción de una nueva vivienda. En una festividad, los 2 veteranos se hallaron al exterior de la choza y, acomodados sobre troncos, comenzaron a conversar. Bueno, inquirió Eliseo, ¿en qué momento cumpliremos nuestra promesa? Efim esbozó una sonrisa sarcástica. Hay que ser pacientes, respondió. Este año me ha pesado. Inicié la construcción de la choza creyendo que me costaría poco más de 100 rublos. Pero ya ronda los 300 y aún no concluye. Deberemos aguardar al estío. En verano, si Dios lo permite, partiremos sin dudarlo. Considero que no debemos demorarlo, sino marcharnos ya, opinó Eliseo. La primavera es idónea. Es el momento adecuado, pero ¿qué hay de mi construcción? ¿Cómo abandonarla? Como si no tuvieses a quien encomendarla. Tu hijo puede encargarse. ¿Cómo confiar? Mi primogénito no es confiable. En ocasiones bebe de más. Oh, amigo, cuando no estemos se las ingeniarán. Permítele a tu hijo ganar experiencia desde ya. Es verdad, pero de algún modo al iniciar algo, uno desea verlo completado. Colega, jamás concluiremos todo lo que debemos realizar. El otro día, las damas de la casa estaban aseándose y preparándose para la Semana Santa. Aquí había una tarea, allá otra, y no podían completar todo. Entonces mi primogénita nuera, que es una mujer juiciosa, expresó: deberíamos agradecer que los festivos vengan sin aguardar, o por más que nos ofrecemos, jamás estaremos preparados para ellos. Efim reflexionó. He invertido un gran capital en este inmueble, comentó, y uno no puede iniciar un viaje con los bolsillos desiertos.
requeriremos 100 rublos por cabeza, y no es poco. Eliseo soltó una carcajada. Venga, venga. Viejo camarada, posees 10 veces lo que yo. Y aún si mencionas el dinero, dime cuándo partiremos. Y aunque ahora no posea nada, para ese momento tendré lo necesario. Efim igualmente sonrió. Vaya, no tenía ni idea de que fueras tan adinerado, exclamó. ¿Cómo y de dónde lo conseguirás? Puedo reunir algo en el hogar y si no alcanza, traspasaré una docena de colmenas a mi vecino. Lleva tiempo deseándolas. Si prosperan este año, te lamentarás. ¿Lamentar? Yo jamás, amigo, no me he lamentado de nada salvo de mis faltas. Nada me es más valioso que el espíritu. Tienes razón. No obstante, no es correcto desatender los asuntos hogareños. Y si descuidamos nuestras almas, eso es aún peor. Juramos. Así que vámonos. Ahora, sinceramente, vámonos. Capítulo 2. Eliseo logró convencer a su amigo. Al alba, tras meditarlo detenidamente, Efim se dirigió a Eliseo. «Estás en lo correcto», afirmó. «Partamos. La vida y el deceso son decisiones divinas. Debemos marcharnos ahora, mientras respiremos y contemos con vigor». Una semana después, los viejos se hallaban listos para su partida. Efim disponía de la liquidez necesaria. Tomó 100 rublos y entregó 200 a su esposa. Eliseo, de igual manera, se organizó. Traspasó 10 colmenas a su vecino, incluidos los futuros enjambres que surgieran antes del estío. Obtuvo 70 rublos por el conjunto. El remanente para completar los 100 rublos lo reunió de otros familiares, dejándolos prácticamente sin fondos. Su esposa aportó los ahorros destinados a su sepelio y su nuera contribuyó con lo que poseía. Efim daba instrucciones detalladas a su primogénito. Cuándo y cuánto forraje cortar, dónde distribuir el abono y cómo finalizar y cubrir el refugio. Consideraba cada detalle y emitía sus directrices en función. Eliseo, en cambio, solo especificó a su esposa que mantuviera segregados los enjambres de las colmenas vendidas y que garantizara su entrega íntegra al vecino, sin engaños. Respecto a las labores del hogar, ni las aludió. Discernirán qué hacer y de qué manera, según lo requieran, señaló. Son los dueños y sabrán decidir lo mejor para ustedes. Los venerables se alistaron. Sus seres queridos les prepararon empanadas, confeccionaron bolsas y cortaron lino para sus piernas. Se enfundaron en flamantes botas de cuero y agregaron unas de corteza reluciente. Sus familias los escoltaron hasta el límite del poblado. Se despidieron y los veteranos iniciaron su andanza espiritual. Con un espíritu jovial, Eliseo abandonó su morada y tan pronto dejó atrás el poblado, obvió todas sus responsabilidades hogareñas. Su principal inquietud radicaba en contentar a su colega, en abstenerse de pronunciar palabras ofensivas, en alcanzar su meta y retornar en concordia y devoción. Al deambular, Eliseo murmuraba plegarias y rememoraba las hazañas de santos. Al encontrarse con algún transeúnte o al posarse en algún rincón nocturno, buscaba ser lo más cortés y pronunciar palabras edificantes. Así su travesía se desenvolvía jubilosa. No obstante, había una costumbre que no conseguía abandonar: el consumo de rapé. A pesar de haber dejado su estuche en casa, lo anhelaba. En el trayecto, un hombre le ofreció algo de rapé. Ocasionalmente, se rezagaba, para no tentar a Efim, y degustaba una pizca. Efim, por su lado, avanzaba con determinación. Evitaba ofensas y vanidades, pero su espíritu no era tan sereno. Las ocupaciones familiares lo asaltaban. Persistía la inquietud sobre lo que sucedería en su hogar. ¿Acaso olvidó instruir a su hijo en algún menester? ¿Cumpliría a su descendiente adecuadamente? Si por azar observaba labores agrícolas,
Se cuestionaba si su hijo estaría ejecutando sus indicaciones. Casi sentía el impulso de retornar y orientarlo, inclusive ocuparse personalmente. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Capítulo 3. Tras 5 semanas de travesía, los venerables habían desgastado sus zapatos de corteza fabricados por ellos mismos, y tuvieron que adquirir nuevos al alcanzar la pequeña Rusia. Desde que partieron de su lugar de origen, debieron abonar por sus alimentos y hospedaje. Sin embargo, al llegar a la pequeña Rusia, los locales se disputaban el honor de hospedarlos en sus viviendas. Les daban cobijo y comida sin solicitar compensación alguna. Incluso llegaban a obsequiarles pan o empanadas para el viaje. Así cubrieron alrededor de 500 millas sin desembolso. No obstante, tras cruzar la provincia siguiente arribaron a una región donde la cosecha había sido insatisfactoria. Aunque los lugareños continuaban ofreciéndoles hospedaje sin costo, ya no les proporcionaban comida sin cobrar. Ocasionalmente ni siquiera hallaban pan. Ofrecían comprarlo, pero no estaba disponible. Se decía que la cosecha del año anterior había sido desastrosa. Aquellos que antaño poseían riquezas ahora estaban en la ruina, vendiendo todas sus posesiones. Quienes contaban con medios modestos se encontraban en la penuria, y los menos afortunados, si no habían desertado aquellos territorios, erraban pidiendo limosna o perecían de hambre en sus hogares, sumidos en la desolación. En el invierno pasado se vieron obligados a alimentarse con cáscaras y pies de ganso. En una ocasión, pernoctaron en un diminuto poblado donde adquirieron 15 libras de pan. Se levantaron antes de que despuntara el alba, buscando evitar el calor estival. Tras avanzar cerca de 8 millas y al toparse con un riachuelo, se acomodaron y, sumergiendo trozos de pan en un cuenco con agua, disfrutaron de su alimento. Posteriormente ajustaron las vendas de sus extremidades y se concedieron un breve respiro. Eliseo extrajo su estuche de rapé. Efín le lanzó una mirada reprobatoria. «¿Cómo es que sigues con ese repugnante hábito?», cuestionó. Eliseo desestimó con un gesto. «El vicio es más poderoso que yo», respondió. Sin más, ambos prosiguieron su marcha. Después de recorrer casi otras 8 millas, alcanzaron un amplio poblado y lo cruzaron. El clima era cálido. Eliseo, agotado, ansiaba un descanso y algo para beber, pero Efim no se detuvo. Efim era el más ágil en el caminar de ambos, y a Eliseo le resultaba difícil mantener su paso. «Si solo pudiera beber algo», comentó. «Pues bebe algo si quieres», sugirió Efim. «Yo no necesito». Eliseo se paró. «Sigue adelante», propuso. «Pero yo me dirijo rápidamente a esa pequeña choza. Te alcanzaré pronto». «Está bien», accedió Efim, continuando solo mientras Eliseo se dirigía a la choza. Se trataba de una humilde morada revestida de arcilla, la base oscura y la parte superior blanqueada, pero la arcilla se encontraba en deterioro. Claramente, hacía tiempo que no la restauraban y parte del tejado de paja se había soltado. La entrada se encontraba por el patio. Al ingresar, Eliseo observó a un hombre delgado y afeitado, con la camisa por dentro de los pantalones, tal como es tradicional en la pequeña Rusia. A pesar de que el sol caía directamente sobre él,
y parecía no dormir, permanecía allí acostado. Eliseo le habló solicitando agua, pero el hombre no reaccionó. «O está mal o es desconfiado», reflexionó Eliseo, y al acercarse al umbral escuchó a un infante llorando. Tomó el pomo y llamó. Ciudadanos!», exclamó. No obtuvo respuesta. Llamó nuevamente con su vara. Fieles! Nada se agitó. Devotos del Señor! Nadie respondió. Cuando Eliseo consideraba retirarse, creyó escuchar un quejido desde dentro. «Dios mío, ¿qué calamidad ha acontecido en este lugar? Debo investigar». Y Eliseo penetró en la choza. Capítulo 4. Eliseo manipuló el picaporte. La puerta cedía fácilmente. Penetró por el angosto corredor y notó que la puerta contigua estaba entreabierta. A su izquierda, un horno construido de ladrillo destacaba, mientras que al frente se erigía un atril sosteniendo un ícono, con una mesa al pie. Adyacente a esta, un banco ocupado por una anciana, su cabeza descubierta, envuelta en una sencilla vestimenta. Reposaba con su cabeza en la mesa, y cercano a ella un pequeño de piel pálida y vientre abultado imploraba con insistencia y lloraba con desesperación. Al ingresar Eliseo, sintió un ambiente pesado y asfixiante. Inspeccionando, descubrió detrás del horno a una mujer en el suelo, agitándose intermitentemente, emanando un aroma fétido. Estaba claro que no podía moverse y que había sido abandonada en ese estado. Al percatarse de la presencia de Eliseo, la anciana alzó la vista. «¿Qué buscas?», indagó ella. «¿Qué necesitas, forastero? Aquí no hay nada». Aunque ella empleaba un dialecto ruso, Eliseo la comprendió. «He venido en busca de agua, honorable dama», respondió. «No hay nadie, nada que ofrecerte. Continúa tu camino», replicó la anciana. Eliseo, consternado, inquirió. «¿Acaso no hay alguien aquí que pueda atender a esa mujer?» «No, no hay nadie. Mi hijo se halla agonizando afuera y nosotros nos consumimos aquí dentro», confesó. El pequeño, que había detenido su llanto al notar al extraño, retomó sus sollozos al escuchar a la anciana clamando. «Comida, abuelita, comida». Eliseo se disponía a hacer más preguntas cuando, tambaleante, el hombre hizo un acto de presencia. Avanzaba aferrándose a las paredes, pero al llegar al cuarto, se desplomó cerca de la entrada. Sin esforzarse por reincorporarse, comenzó a balbucear con dificultad, pausando entre palabras para jadear. «La enfermedad nos ha atacado, y el hambre se extingue por hambre», mencionó señalando al pequeño, y su llanto lo inundó. Eliseo, con rapidez, trasladó su morral al hombro. Desabrochando las correas que lo sujetaban, lo depositó en el suelo. Acto seguido, lo colocó sobre el banco y desanudó los lazos. Al abrir el morral extrajo un pan y con su cuchillo separó un trozo para ofrecérselo al hombre. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, señaló a los dos pequeños escondidos detrás del horno, como sugiriendo: «Dáselo a ellos». Eliseo extendió el pan al niño. Al percibir el aroma, el pequeño lo agarró con sus manos y mordió con tal fuerza que su nariz se hundió en él. La niña, saliendo de su escondite, fijó su mirada en el pan. Sin dudarlo, Eliseo le ofreció un pedazo. A continuación partió otro fragmento para la anciana, quien comenzó a comerlo con avidez. «Si tan solo tuvieran agua», comentó. «Sus bocas están secas. Ayer, o quizás hoy, intenté ir por agua, pero tropecé y no pude seguir. El cubo quedó allá, a menos que alguien se lo haya llevado». Al indagar sobre la ubicación del pozo, la anciana lo orientó. Eliseo se dirigió al lugar indicado, encontró el cubo y retornó con agua para saciar la sed de los presentes. Con el agua, los niños y la anciana pudieron comer más pan, pero el hombre declinó. «No puedo comer», confesó.
Durante todo este interludio, la joven yacía inconsciente contorsionándose. Decidido, Eliseo se desplazó al comercio local y adquirió mijo, sal, harina y aceite. Con un hacha en mano, partió leña y encendió fuego. La pequeña, curiosa, se acercó para asistirle. Finalmente preparó una nutritiva sopa y alimentó a aquellos famélicos seres. Capítulo 5. El hambre, despojando la dignidad y dejando al descubierto la crudeza de la supervivencia, había reducido a esta familia a sombras de lo que una vez fueron. Eliseo, escuchando con atención, podía sentir el peso de sus palabras y la angustia que llevaban consigo. Incluso en la adversidad, teníamos esperanza al principio, relataban. Pero con cada día que pasaba la esperanza se desvanecía poco a poco. Cada grano de trigo que consumíamos era una cuenta regresiva para nuestra inevitable desolación. El hombre, con sus manos endurecidas por la labor y ahora entumecidas por el frío, hablaba de una vida de trabajo constante y de la desesperación que siguió cuando las cosechas fallaron. Sus intentos de buscar trabajo, de proveer para su familia, se encontraron con puertas cerradas y miradas de pena. La anciana, por su parte, contaba cómo la comunidad, en un principio solidario, gradualmente se volvió indiferente o incapaz de ayudar. La tristeza en sus ojos era profunda cuando mencionó la debilidad que sentía. Cómo intentó luchar, pero el hambre lo derribó y cómo, finalmente, incluso la pequeña niña se dio por vencida. Nuestra lucha no era única, continuó el hombre. Todo el pueblo, toda la región estaba sufriendo, pero al final todos nos encontramos en la misma situación, abandonados, solos, a merced del cruel invierno y de un destino que parecía no tener fin. Con cada palabra, la historia se tejía como un tapiz oscuro y sombrío de desesperación. A través de su relato, Eliseo pudo entrever la dura realidad de la vida en tiempos de escasez y la brutalidad de la naturaleza humana cuando se enfrenta a la supervivencia. Sin embargo, también vio el poder de la resiliencia, de la voluntad de vivir y de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Después de escuchar su relato, Eliseo desistió de la idea de encontrar a su amigo ese día y se quedó con ellos durante la noche. Al amanecer, se levantó y comenzó a realizar las labores de la casa como si fuese su hogar. Junto con la anciana preparó el pan y encendió el fuego. Posteriormente acompañó a la pequeña a casa de los vecinos en busca de lo esencial, ya que en la cabaña no quedaba nada. Todo se había cambiado por alimento, enseres, vestimenta y demás. Así, Eliseo se encargó de reabastecer haciendo algunas cosas por sí mismo y adquiriendo otras. Estuvo ahí un día, después otro y finalmente un tercero. El niño recobró energías y cada vez que Eliseo se acomodaba se deslizaba hacia el asiento y se acomodaba cerca. La joven se mostró entusiasmada y colaboró en todas las tareas, siguiendo a Eliseo y llamándolo. «Papá, papá». La anciana cobró fuerza y pudo visitar a un amigo. El marido también mostró mejoría, desplazándose con la ayuda de la pared. Solo la mujer continuaba en cama, pero al tercer día recuperó la conciencia y solicitó alimento. Bien, reflexionó Eliseo. Nunca imaginé que me detendría tanto en mi viaje. Es hora de continuar. Capítulo 6. Al amanecer del cuarto día, coincidiendo con la celebración tras el ayuno veraniego, Eliseo reflexionó. Me quedaré a romper el ayuno con ellos. Conseguiré algo para comer. Celebraré junto a ellos y mañana al anochecer retomaré mi viaje. Dirigiéndose al pueblo, Eliseo adquirió leche, harina y manteca, y junto a la anciana cocinaron para el día venidero. En la jornada festiva, asistió a la iglesia y después compartió el fin del ayuno en la cabaña con la familia. Ese día, la mujer logró levantarse y moverse ligeramente. El marido, con la cara rasurada y vistiendo una camisa limpia que la anciana había lavado,
fue a suplicar a un acaudalado terrateniente del lugar, a quien le debía su terreno y pradera. Buscaba permiso para utilizarlos hasta después de la cosecha. Sin embargo, volvió apesadumbrado al atardecer y se desplomó en lágrimas. El terrateniente, sin clemencia, le había exigido: «Tráeme el dinero». Eliseo, sumido en sus pensamientos, se cuestionó: ¿qué será de ellos? Otros recogerán la mies, pero ellos no tienen que cosechar. Sus tierras están en deuda. El grano florecerá y aunque la tierra prometa abundancia este año, no tienen esperanza. Sus parcelas pertenecen al acaudalado. Una vez que parta, regresarán a su anterior miseria. A pesar de sus dudas, Eliseo decidió postergar su partida para el día siguiente y optó por dormir en el patio. Realizó sus rezos y se tendió, pero el sueño no llegó. Por un lado, sentía la urgencia de seguir su camino, habiendo ya invertido tiempo y recursos, pero por otro, el pesar por la familia lo embargaba. «Parece un ciclo interminable», confesó. «Mi intención inicial era simplemente brindarles agua y un pedazo de pan, y mira en lo que me he involucrado. Ahora se trata de salvar la pradera y el cultivo, y si lo logro deberé proporcionarles una vaca y un caballo para que él pueda transportar las gavillas. Vaya embrollo en el que te has metido, querido Eliseo. Te has desviado y has perdido la noción». En la inquietud de la noche, Eliseo se irguió tomando el abrigo que le había servido de almohada y buscó su tabaquera esperando que el tabaco aclarara su mente. Reflexionó durante un tiempo, sintiéndose atrapado entre su deseo de marcharse y la compasión de lo que anclaba allí. Volvió a acomodarse, usando su abrigo como cojín, sumido en sus pensamientos hasta que los primeros cantos de los gallos lo sacaron de su trance. En un sueño vívido, se vio preparado para partir, con su saco al hombro y bastón en mano. Sin embargo, al intentar cruzar la puerta, su saco se enredaba reiteradamente. Al examinar la causa, descubrió que era la pequeña quien lo sostenía, llorando. «Pan, papá, pan». Al mirar sus pies, vio al niño aferrándose a él y a través de la ventana los ojos del dueño y la anciana lo observaban fijamente. Despertó sobresaltado y con determinación proclamó en voz alta: «Mañana recuperaré sus campos y les conseguiré un caballo, harina suficiente hasta que la cosecha y una vaca para los niños. Pues, mientras busco al Señor cruzando el mar, podría perderlo en mi propio ser». Con esa resolución, Eliseo cayó en un sueño profundo, despertando al alba. Decidido, fue al encuentro del terrateniente y logró recuperar tanto el maizal como la pradera. Obtuvo una guadaña, ya que también ésta había sido vendida y la llevó consigo. Luego, mandó al dueño de la cabaña a segar y él mismo partió al pueblo. Allí supo de un caballo y un carro disponibles, y tras negociar, los adquirió junto con un saco de harina. En su viaje, en busca de una vaca, se cruzó con dos mujeres charlando. Aunque su dialecto se le antojó poco familiar, pudo entender sus palabras. «Al principio no lo reconocimos. Pensamos que era un hombre común, pero se quedó con ellos y mira todo lo que ha hecho. Hoy mismo les ha conseguido un carro y un caballo del tabernero. No hay muchos así. Vale la pena conocerlo». Eliseo, al escuchar el reconocimiento en las palabras de las mujeres, sintió una oleada de humildad. Optó por no seguir con la compra de la vaca y regresó a la cabaña con el caballo. Su llegada generó una mezcla de sorpresa y esperanza entre los residentes, pero su tacto de modestia le impedían formular preguntas directas. Al observar la confusión en sus rostros, Eliseo rompió en silencio. «Lo adquirí por un buen precio. Ahora ve y prepara algo de hierba para él, y lleva el saco al establo». La noche se estableció con su manto de quietud, y Eliseo, bajo la serenidad del cielo estrellado, encontró un rincón junto al camino para descansar. Sin embargo, ese descanso fue breve.
En la profundidad de la noche, mientras la cabaña estaba sumida en un sueño tranquilo, Eliseo se preparó para su próximo viaje. Con firmeza y propósito ató su saco, se ajustó sus vendas y zapatos, y con su abrigo bien puesto se puso en marcha, siguiendo el camino que Efim había tomado anteriormente. Capítulo 7. Cuando Eliseo había avanzado cerca de 3 millas, el horizonte empezó a iluminarse. Bajó un árbol, extrajo su bolsa, examinó su contenido y descubrió que apenas poseía 17 rublos y 20 copecks. Bueno, reflexionó. Es inútil pensar en atravesar el mar con tan poco. Si prosigo, quizá empeore las cosas. Efim, mi amigo, llegará a Jerusalén y encenderá una vela por mí en los santuarios. Por mi parte, temo no cumplir mi promesa en esta existencia. Agradezco haberlo hecho a un maestro compasivo y que absuelve a los pecadores. Eliseo, tras alzarse, ajustó la bolsa a su espalda y cambió su rumbo. Optó por un desvío para no ser identificado, acelerando su paso hacia su hogar. A pesar de haber encontrado complicado el trayecto al salir, ahora en su retorno, sentía que una fuerza divina facilitaba su marcha al punto de sentirlo como un juego infantil. Oscilaba su bastón y cubría fácilmente sus 40 o 50 millas diarias. Al regresar Eliseo a su hogar, los cultivos ya estaban recogidos. Su familia, feliz de verlo, inquirió sobre sus peripecias. ¿Por qué no llegó a Jerusalén? Sin embargo, Eliseo guardó silencio. No era el designio divino que yo arribara allí, explicó. Mi dinero desapareció en el trayecto y quedé atrás de Efim. Por favor, perdóname por el amor divino. Eliseo entregó el dinero restante a su anciana cónyuge e indagó sobre el hogar. Todo estaba en orden, todos en sintonía. La familia de Efim supo de su vuelta esa jornada y fueron en busca de noticias. Eliseo les relató lo mismo. Efim avanza rápido. Nos distanciamos antes de la festividad de San Pedro. Quise alcanzarlo, pero surgieron complicaciones. Sin dinero decidí retornar. La comunidad estaba perpleja de cómo un hombre tan prudente pudo haber actuado de manera tan irreflexiva. Haber emprendido un viaje sin llegar a su destino y haber dilapidado su fortuna. La sorpresa duró un tiempo, pero eventualmente todos lo dejaron atrás. Eliseo hizo lo mismo. Retomó sus labores en el campo. Junto a su hijo, prepararon la leña para el frío venidero. Ambos, junto a las mujeres, procesaron el maíz. Después, acomodó la paja de los sanitarios, resguardó a las abejas y entregó las 10 colmenas vendidas en primavera al vecino, incluyendo los enjambres que surgieron. Su esposa intentó ocultarle la cantidad exacta de enjambres, pero Eliseo estaba al tanto, y en vez de entregar 10, proporcionó 17 al vecino. Una vez todo estuvo listo para la estación invernal, Eliseo mandó a su hijo a buscar empleo, y él se sumergió en la confección de zapatos de corteza y en la elaboración de troncos para nuevas colmenas. Capítulo 8. Aquel día, mientras Eliseo atendía a los enfermos en la cabaña, Efim lo aguardaba ansiosamente. Apenas se movía un poco antes de detenerse. Aguardó durante horas, cayó en un breve sueño, despertó y siguió esperando. Sin embargo, Eliseo no aparecía, hasta que le ardieron los ojos de tanto mirar, ya que el sol descendía tras los árboles y de Eliseo no había señales. Tal vez me ha adelantado, se cuestionó Efim. O alguien le dio un aventón mientras yo dormía. Pero, ¿cómo no notó mi presencia aquí? Desde la estepa, la vista alcanza grandes distancias. ¿Debo retroceder? Si él está delante, nos perderemos más. Lo mejor será avanzar y seguramente nos reencontraremos al anochecer. Al llegar a un poblado, pidió al guardián que estuviera atento a un hombre mayor con las características específicas y lo dirigiera hacia donde él se alojaría. Pero esa noche, Eliseo no se presentó.
Efim prosiguió su ruta indagando sobre el paradero de su amigo, pero sin respuesta. Finalmente pensó: quizá nos reunamos en Odessa o en el barco, y dejó de angustiarse. En su ruta, conoció a un peregrino con vestimenta sacerdotal, de cabellera larga y un tipo de casquete religioso. Había peregrinado al monte Athos y se dirigía por segunda vez a Jerusalén. Tras una noche compartida, decidieron continuar juntos el trayecto. Al llegar a Odessa, tuvieron que aguardar 3 días por un navío. Muchos otros peregrinos de diversas regiones compartían esa espera. Una vez más, Efim indagó por Eliseo, pero sin éxito. Finalmente, Efim obtuvo un pasaporte internacional por 5 rublos. Desembolsó 40 rublos por un billete redondo a Jerusalén y adquirió pan y arenques como provisiones para el viaje. El compañero de Efim le sugirió una forma de abordar el barco sin desembolsar dinero por el pasaje. Sin embargo, Efim, firme en su determinación, respondió: «No, he venido con la intención de pagar y eso haré». Una vez a bordo, junto con otros peregrinos, incluido su nuevo compañero, el navío zarpó. El primer día de navegación transcurrió sin sobresaltos, pero al caer la noche, un viento remolinado y una lluvia persistente agitaron el mar. Los pasajeros entraron en pánico. Las mujeres lloraban y gritaban desesperadas mientras algunos hombres, visiblemente asustados, corrían en busca de un lugar seguro en el barco. Efim, aunque temeroso, decidió no ceder al pánico y se quedó en su lugar en la cubierta, cerca de unos ancianos originarios de Tambov. Juntos en silencio y aferrados a sus pertenencias, enfrentaron la tormenta que duró toda la noche y el día siguiente. Sin embargo, al tercer día las aguas se calmaron. 5 días después, anclaron en Constantinopla. Algunos peregrinos se aventuraron a tierra firme para visitar la iglesia de Santa Sofía, ahora en manos turcas. Pero Efim optó por quedarse en el barco adquiriendo solo algo de pan blanco. Tras un día, el navío continuó su travesía. Hicieron paradas en Esmirna y Alejandría, hasta que finalmente arribaron a Jaffa. Allí todos los peregrinos desembarcaron teniendo aún más de 40 millas por recorrer hasta Jerusalén. El desembarco fue un desafío en sí mismo. El navío de gran altura obligaba a los peregrinos a descender en pequeños botes que oscilaban peligrosamente. A pesar de las dificultades y de que algunos resultaron empapados, todos lograron llegar a tierra firme, sanos y salvos. Efim y su compañero de viaje, el peregrino, tras días de agotadora caminata, finalmente llegaron a las afueras de Jerusalén al mediodía del tercer día. La posada rusa los recibió para tramitar los visados de sus pasaportes. Tras la cena, se aventuraron a los santos lugares, un recorrido espiritual por la ciudad, aunque el Santo Sepulcro aún les era inaccesible. Fueron al patriarcado donde los peregrinos fueron separados por género. En una ceremonia humilde y conmovedora, un monje lavó y besó los pies de los presentes, incluyendo los de Efim. Durante su estadía, Efim se sumió en la devoción, asistió a las vísperas y maitines, encendiendo velas en santuarios y presentó los nombres de sus antepasados para ser invocados en las oraciones. A la mañana siguiente, continuaron su peregrinación, visitando la celda de María de Egipto y otros lugares sagrados. El peregrino, con su conocimiento de la ciudad, guió a Efim, aconsejándole cuándo donar en cada sitio sagrado. Sin embargo, ese mismo día, una sombra cayó sobre ellos. Al regresar a la posada y prepararse para descansar, el peregrino descubrió que le habían robado su monedero, conteniendo 20 rublos. A pesar de la angustia y el desaliento, reconociendo que no había solución inmediata, ambos se resignaron y decidieron descansar para enfrentar un nuevo día en la ciudad santa. Capítulo 9. Mientras Efim reposaba allí, la tentación lo embargó.
Nadie ha sustraído fondos a ese viajero, reflexionó. Dudo que los poseyera. No ofreció nada en ningún lugar, sin embargo, me persuadió para dar e incluso solicitó que le prestara un rublo. Tras albergar la idea, Efim se autocriticó manifestando: ¿bajo qué prerrogativa me encuentro para evaluar a una persona? Es una falta moral. Dejaré de cavilar en ello. Pero tan pronto como su mente comenzó a errar, nuevamente se focalizó en el viajero. Cuán enfocado parecía en la fortuna y cuán poco creíble resultaba al aseverar que le habían hurtado la cartera. Jamás tuvo capital, consideró Efim. Todo es una fábula. Al caer la noche, se dirigieron a la misa vespertina en la imponente iglesia de la Resurrección, donde se encuentra el Santo Sepulcro. El peregrino se quedó junto a Efim, siguiéndolo a cada rincón. Al llegar a la iglesia se encontraron con una multitud de peregrinos, rusos, griegos, armenios, turcos y sirios. Junto a la masa, Efim cruzó las puertas santas. Un monje los guió más allá de los centinelas turcos, hasta el punto donde se bajó a Jesús de la cruz y fue ungido, y en donde brillaban las velas de 9 candelabros. El monje les enseñó y describió cada detalle. Efim dejó una vela allí como ofrenda. Posteriormente, el monje llevó a Efim al Gólgota, mostrándole el sitio exacto de la crucifixión y otros lugares sagrados, como la tumba de Adán y el lugar donde Cristo fue coronado con espinas. Estaban por mostrarle otro sitio cuando un alboroto se desató entre los presentes, llevándolos todos a la iglesia del Santo Sepulcro, donde una misa en ruso estaba por comenzar. Efim intentó alejarse del peregrino, pues sus pensamientos sobre él seguían siendo pecaminosos. Pero el hombre insistió en acompañarle. Buscaron acercarse más al altar, pero la multitud era tal que no podían ni avanzar ni retroceder. Mientras oraba, Efim ocasionalmente revisaba su cartera, sintiendo una mezcla de sospecha y miedo, preguntándose si el peregrino estaba siendo sincero sobre el robo de su monedero o si él mismo podría correr la misma suerte. Capítulo 10. Efim observó atentamente la capilla donde se encontraba el Santo Sepulcro, iluminado por 36 lámparas brillantes. Su vista sobrepasó las cabezas de la multitud y notó algo inesperado, justo bajo las luces donde brillaba la llama sagrada. Vio a un hombre mayor con un abrigo gris y una cabeza calva y luminosa, idéntica a la de Eliseo Bodrov. Se parece mucho a él, reflexionó Efim. Pero no es posible que sea Eliseo. El barco anterior salió una semana antes y no estaba en el mío porque vi a todos los viajeros. Cuando el viejo comenzó a rezar inclinándose en 3 ocasiones, Efim lo identificó al verlo girar. Era el propio Eliseo Bodrov, con su barba oscura y rizada, tornándose grisácea, y esa mirada tan característica. Realmente era él. La alegría invadió a Efim al reconocer a su amigo y se preguntó cómo Eliseo había llegado antes. «Qué astuto Eliseo», pensó Efim. «Seguramente encontró a alguien que lo guió. Tendré que buscarlo cuando salga». Pero al finalizar la ceremonia, el tumulto de la gente empujando para acercarse al sepulcro separó a Efim, quien, preocupado por su dinero, luchó para salir de la multitud. Una vez afuera, buscó a Eliseo sin éxito, tanto en el exterior como en el interior del templo. Aunque vio a varios individuos en las celdas del recinto, Eliseo no estaba. Con pesar, Efim regresó al hospedaje sin rastro de su compañero. Esa noche, el peregrino del pequeño sombrero tampoco apareció, dejando a Efim en soledad. Al alba siguiente, Efim se dirigió nuevamente al Santo Sepulcro acompañado de un venerable hombre de Tambov, a quien había conocido durante su travesía. Intentó acercarse al frente, pero la multitud lo rechazó. Optó por quedarse a rezar cerca de un pilar, levantó la vista, y ahí,
Justo bajo las brillantes lámparas y cerca del sagrado sepulcro se encontraba Eliseo, con los brazos alzados al estilo de un clérigo ante el altar, su cabeza calva reflejando la luz. Esta vez, reflexionó Efim, no lo perderé de vista. Intentó avanzar hacia él, pero cuando consiguió llegar, Eliseo había desaparecido. En su tercera visita, Efim de nuevo divisó a Eliseo en el lugar más alto del sepulcro. Se encontraba erguido, con los brazos abiertos y la mirada fija hacia el cielo, como si observara algo celestial. La luminosidad de su cabeza calva era inconfundible. Ahora, pensó Efim, me colocaré en la entrada para no perderlo. Con esa idea, Efim aguardó en la puerta hasta que el sol alzó su cenit. A pesar de que todos abandonaron el lugar, Eliseo no se dejó ver. Durante 6 semanas, Efim exploró Jerusalén, visitando Belén, Betania y el río Jordán. Selló una nueva camiseta en el Santo Sepulcro pasando en su propio entierro. Llevó consigo agua del Jordán, tierra bendita y velas que habían capturado la llama sagrada. Anotó nombres en 8 lugares para ofrecer sus oraciones y gastó casi todo su dinero, reservando solo lo necesario para el viaje de vuelta. Finalmente decidió regresar. Viajó a Jaffa. Desde allí se embarcó hacia Odesa y por último volvió a su hogar caminando. Capítulo 11. Efim siguió la ruta por la que había ingresado, y al aproximarse a su hogar, su inquietud por el bienestar de su propiedad durante su ausencia regresó. El dicho reza: en un año fluye mucho río. Se necesita una vida para levantar una granja, pero poco para destruirla, reflexionó. Se cuestionaba si su hijo se habría manejado sin él, cómo sería esa primavera, el estado del ganado tras el invierno, y si la casa rural estaría completa. Al llegar al lugar donde se había despedido de Eliseo el verano pasado, apenas reconocía a los habitantes. El año previo habían sufrido escasez, pero ahora prosperaban. La cosecha fue abundante y habían superado y olvidado su pasado dolor. Una tarde, Efim alcanzó el punto donde Eliseo se había detenido, y al ingresar al poblado, una pequeña en una blusa blanca emergió de una choza. «Padre, padre, ven a nuestro hogar». Efim intentó continuar, pero la pequeña lo impidió. Lo tomó del manto riendo y lo dirigió hacia el refugio, donde una mujer con un bebé apareció en el umbral y le invitó. «Ven, anciano», dijo, «cena y quédate a dormir aquí». Entonces Efim accedió. Quizá pueda inquirir sobre Eliseo, pensó. Presumo que esta es la choza donde él vino por agua. La señora asistió a Efim con su morral y le facilitó agua para refrescarse. A continuación le ofreció un sitio en la mesa y sirvió leche, tortas de cuajada y gachas. Efim expresó su gratitud, elogiando su hospitalidad hacia un viajero. La dama respondió con una negativa de su cabeza. «Tenemos buenos motivos para acoger a viajeros. Fue uno quien nos enseñó el valor de la vida. Vivíamos alejados del Señor, y Él nos probó casi hasta el final. El pasado verano nos encontrábamos tan mal que todos estábamos enfermos, desválidos y sin alimento. Hubiéramos perecido si no fuera por un anciano enviado por Dios, alguien como tú. Vino a pedir agua, observó nuestra situación y se compadeció y se quedó. Nos alimentó, nos ayudó a levantarnos, revitalizó nuestra tierra. Adquirió un carro y un equino y nos lo obsequió. Al acceder a la choza, una anciana cortó la charla de la más joven. No estamos seguros si era mortal o un mensajero celeste. Nos brindó amor y comprensión y partió sin revelar su identidad, así que ignoramos por quién elevar nuestras plegarias. Lo visualizo todo ahora mismo. Ahí estaba yo esperando mi final, cuando un hombre canoso entró. No destacaba en nada, solo pidió un vaso de agua. En mi ignorancia pensé,
¿por qué ronda por aquí? Pero observa lo que procedió a hacer. Al vernos dejó su morral justo aquí y lo abrió. La pequeña intervino. No, abuelita, indicó. Primero lo situó en el centro de la choza y después lo colocó en el banco. Y ambas se enfrascaron en un amistoso debate, evocando cada detalle de lo que había dicho y hecho, donde se había acomodado y reposado y las palabras que había compartido con cada uno. Si no hubiera llegado, habríamos perecido en nuestra miseria. Nos encontrábamos en la desesperanza, blasfemando contra Dios y contra nuestros semejantes. Pero nos revitalizó, y gracias a él comprendimos la presencia de Dios y creímos en la bondad humana. Que Dios lo favorezca. Antaño vivíamos cual bestias, él nos transformó en humanos. Tras alimentar y abastecer de bebida a Efim, le señalaron su lecho, y ellos mismos se entregaron al sueño. No obstante, aunque Efim se tumbó, el sueño le esquivaba. Eliseo acaparaba sus pensamientos, evocando las 3 ocasiones en las que lo avistó en Jerusalén ocupando un sitio prominente. Así es como me ha superado, reflexionó Efim. Tal vez Dios haya validado o no mi peregrinaje, pero seguro ha validado el suyo. Al alba, Efim se despidió de los presentes, quienes le entregaron unas empanadas para el camino antes de atender sus labores, y continuó su travesía. Capítulo 12. Efim había estado ausente tan solo 1 año, y era nuevamente primavera cuando retornó a su hogar una tarde. Su hijo no se encontraba. Había acudido al bar y al retornar mostraba claros signos de embriaguez. Efim lo cuestionó y todo apuntaba a que el joven había sido irresponsable durante la ausencia paterna. El dinero había sido mal administrado y las labores habían sido descuidadas. El padre reprendió al hijo, quien contestó con brusquedad. ¿Por qué no te quedaste a hacerlo tú? ¿Te marchas tomando el dinero y ahora exiges cuentas a mí? Efim, irritado, golpeó a su hijo. A la mañana siguiente, Efim visitó al anciano del lugar para denunciar la actitud de su hijo. Al pasar frente a la vivienda de Eliseo, la esposa de su compañero lo saludó desde el balcón. «Hola, vecino», exclamó. «¿Cómo te encuentras, buen amigo? ¿Lograste llegar a Jerusalén sin contratiempos?» Efim se detuvo. «Sí, gracias al Señor», contestó. «Estuve allí. Perdí a tu esposo de vista, pero supe que regresó bien a casa». La mujer, siempre parlanchina, añadió. «Sí, vecino, regresó», dijo. «Volvió hace bastante, creo que poco después de la Asunción. Qué alegría nos dio su retorno. Lo echábamos de menos, aunque no esperamos mucho labor de él ya. Sigue siendo el pilar de la casa y todo es más alegre con su presencia». «¿Y cómo se alegró nuestro pequeño? Decía, es como vivir a oscuras sin papá. Lo extrañábamos mucho. Buen hombre. Le guardamos mucho cariño y lo atendemos con esmero». «¿Se encuentra en casa?» «Sí, buen amigo. Está con sus abejas atendiendo los enjambres. Asegura que este año las abejas están muy activas. Jamás había visto algo similar, dice. Dios no nos castiga según nuestros errores», comenta. «Ven, querido vecino, se alegrará de verte de nuevo». Efim avanzó por el corredor hacia el patio y luego hacia el colmenar, en busca de Eliseo. Allí estaba, con su abrigo gris sin protección alguna parado bajo las abedules, observando el cielo con los brazos abiertos y su cabeza sin cabello brillando al sol, tal y como Efim lo recordaba en el santo sepulcro de Jerusalén. Los rayos solares se filtraban entre los abedules, iluminándolo como si estuviera rodeado por una llamarada celestial. Las abejas doradas zumbando en torno a él formaban una especie de halo, y sorprendentemente no lo atacaban. Efim se detuvo en seco, contemplando la escena. La mujer de Eliseo gritó para llamar la atención de su marido.
Mira quién ha venido. Tu camarada. Eliseo volteó. Una expresión de júbilo en su rostro se aproximó a Efim quitándose delicadamente las abejas de la barba. Buen día, vecino. Hola, estimado amigo. ¿Cómo te fue en tu viaje? Mis pies me llevaron allí, y te he traído agua del río Jordán. Deberás visitarme para recogerla. No obstante, no sé si el Señor ha aceptado mi peregrinaje. Eliseo le interrumpió con calidez. Gracias al Señor por eso. Que Cristo te bendiga. Hubo un silencio tras el cual Efim continuó. Aunque mis pies hayan estado allí, me pregunto si mi alma o la de alguien más ha estado allí de manera más genuina. Eliseo con rapidez intervino. Eso es cosa del Señor, querido amigo. Asunto del Señor. En mi regreso me detuve en la cabaña donde te hospedaste. La expresión de Eliseo cambió mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. Son asuntos del Señor, vecino. Asuntos del Señor. Ven, acompáñame a mi casa. Te obsequiaré algo de nuestra miel. Y así, habilidosamente, Eliseo cambió de tema y comenzó a charlar sobre cuestiones más cotidianas. Efim dejó escapar un suspiro y no mencionó a Eliseo sobre la familia de la cabaña, ni de cómo lo había visualizado en Jerusalén. Sin embargo, en su interior, Efim comprendió que el verdadero camino para honrar los compromisos de Dios y hacer su voluntad es mostrando amor y bondad a quienes nos rodean en nuestra vida diaria. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Los dos viejos, de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Aubiblio Editorial. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.